Muy bien. Ok, a partir de este momento vamos a iniciar con la grabación de la sesión número 25 de la Torah verso por verso o Génesis verso por verso. En esta sesión vamos a hablar de las túnicas de piel. Las túnicas de piel. Esto estoy seguro que nos va a ayudar a entender algo que de pronto hemos leído muy rápido y es solamente un versículo, Génesis 3:21. Aquí vamos a entender ¿qué significa realmente ser vestidos por Dios? La señal de la gracia y la redención. Esto es alucinante, les digo, porque tú ves el versículo y piensas que simplemente trata de una simple ropa que el Señor les pone en algunos casos, o tal vez algunos lo llevan a un nivel más espiritual. Sin embargo, hoy vamos a tratar de avanzar un poquito en lo que es la profundidad del escudriñar bíblicamente su palabra. Nada más que no creo que vaya a poder darles todo lo que tengo en cuanto a material, porque no nos alcanzaría el tiempo. Realmente Dios tiene una palabra viva que, que realmente no terminas de descubrir oro en cada búsqueda que haces. Y eso es lo que me está pasando y estoy disfrutando este proceso. Ahí ya pusieron a De Aguirres, el programa de Aguirres. Roxana, gracias por hacer eso. Y bueno, empezamos entonces con una oración. Acompáñenme a orar. Amado Señor, nos acercamos a ti siempre en gratitud y en gracias, Señor. Gracias por tanto amor, tantas cosas que nos has dejado, aunque escondidas, pero cuando las escudriñamos, cuando las descubrimos, qué honra, Señor, qué bendición. Es como buscar en una mina, Señor, pero una mina donde no hay pierde, donde todo es ganancia. Lo importante es perseverar y nunca tirar la toalla. Ayúdanos, Señor, a entender que este es el único camino donde realmente avanzamos hacia ti, Señor. Sácanos del camino del hombre, del camino donde todas las cosas están centradas en el hombre, para entrar en tu camino, que es por medio de Yeshua, por su salvación, que es por gracia, y por la evidencia, que es la obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje de las túnicas de piel que has tú mismo diseñado para el Adán y su mujer. Ayúdanos a entender que estas son vestimentas de transición. Gracias, amado Señor. Oramos todo esto en nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Muy bien. Las túnicas de piel, vestidos por Dios, la señal de la gracia y redención. Génesis 3:21. Estamos entrando en la cuarta parte de la estructura del capítulo 3. Fíjense, este es el capítulo 3. Hemos hecho 24 sesiones hasta el capítulo 3. Hoy vamos a hacer la sesión número 25, donde hablamos de la cuarta parte que habla de la expulsión y el inicio del primer exilio. Entonces, en esta sección vamos a hablar de 4 versículos prácticamente. Este que vamos a usar es el versículo 21 del capítulo 3, que titula Las túnicas de piel. La siguiente semana vamos a tratar de determinar la resolución divina. Es ya la conclusión de lo que ocurrió en el Edén antes de entrar a lo que ya pasó con Caín. Luego de eso, de la resolución divina, por fin, tal vez para muchos, por lo menos para mí, vamos a entender el sentido o el significado de los querubines y la espada. Esto nos va a ayudar, nos va a volar la cabeza, les digo, lo que viene. Pero hoy nos vamos a quedar con las túnicas de piel. Así que les animo a que cuando estudiemos la Biblia lo hagamos así como, como constante, de a poquito, pero constantes en eso. Y también les recomiendo que sus Shabbats los planifiquen, los organicen, porque si no el Shabbat se les va a terminar en un día más. No, el Shabbat tiene que ser un día de productividad. Tenemos que ser productivos en este día. ¿Para qué? Para aprender su palabra, para pasar tiempo con nuestra familia, para comer rico, para disfrutar con los que amamos y también para dedicarnos a las cosas eternas. El Shabbat es una probadita de lo que es la transición del milenio, porque el milenio es una transición hacia la eternidad. No es la eternidad todavía, pero en esa transición ya las cosas se van a poner en orden.
¿Ok? Y es lo que va a suceder ahora o está sucediendo ahora en nuestras vidas. Nuestras vidas se están poniendo en orden gracias a la Torá y obviamente gracias a la gracia que el Señor nos da para que nosotros podamos avanzar a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras concupiscencias, de nuestras debilidades. El Señor nos está impulsando. Y con esto de las túnicas de piel, hoy vamos a entender que no ha habido un segundo donde el Señor nos ha dejado a la deriva. El único que ha sido dejado más o menos en un sentido como a la deriva es Yeshua. Y eso fue porque Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y Él fue el único que sintió eso. Nosotros no hemos sido abandonados ni un momento por el Señor. Desde el primer instante el Señor ya tuvo un plan de rescate y de redención y lo vamos a ver hoy un poco más claramente, aunque ya lo vimos a partir del capítulo 3, del inicio del capítulo 3, cuando Dios empieza a corregir el pecado del hombre, disciplinándolo, dándole una oportunidad de regreso, una oportunidad de teshuvah, y teshuvah, eso es en hebreo, que es la misma palabra de arrepentimiento. Nada más que arrepentimiento, no uso mucho esa palabra, porque en griego prácticamente no te da lo puntual que significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento llevada a una buena traducción del hebreo significa regresar a su palabra, regresar a la palabra sin tendencias. No importa qué, si por ejemplo, ¿qué sería arrepentimiento? Por ejemplo, si te dicen muchas personas, no, que el Señor dice que guardemos, no, que mi pastor me ha dicho que guardemos el domingo. Muy bien, lo que tienes que hacer es revisar si la Biblia dice eso. Si la Biblia dice que es el día del Shabbat o el día sábado, entonces tú tienes que regresar a su palabra. Tienes que hacer un teshuvah o arrepentirte de estar obedeciendo al hombre más que a Dios. Y para eso se necesita ser valiente. ¿Ok? No una persona altanera, no un orgulloso, no una persona como conflictiva, sino humildemente alinearte a lo que Dios dice. Eso es hacer teshuva. Nos alineamos, nos ponemos en la dirección a la cual Dios está llevando a su pueblo, que es contraria a la que nos lleva el sistema de este mundo. Muy bien, entonces este es el versículo que vamos a escudriñar. Génesis 3, 21. Las túnicas de piel. Dice así el versículo. Y el Señor, nuestro Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a escudriñar este versículo y se van a sorprender lo que vamos a encontrar en estas pocas palabras, porque el Señor nos ha provisto, como les decía, de algo tremendo. Entonces, antes de entrar ya directamente a escudriñar esta palabra, entendamos primeramente qué son o qué es una túnica. Una túnica. En este sentido, una túnica, no estoy hablando de una túnica de pieles todavía, nada más les quiero mostrar el significado de lo que es la palabra túnica. Y la palabra túnica viene del latín túnica, del griego chitón y del hebreo kutunet. Y siempre apunta a una prenda de vestir que cubre completamente desde el cuello hasta los tobillos. Es una prenda que cubre completamente tu cuerpo y que en la Biblia se convierte en un símbolo de identidad, de cobertura, de consagración y redención, entre otros. O sea, no es solamente una prenda de vestir, es algo, es mucho más que eso. ¿Ok? Entonces, eso es una túnica, lo tenemos ahí en la foto. Esto es una túnica para que podamos entender bien. ¿Ok? Entonces, una túnica en la Biblia no es solo ropa, como les decía, es un símbolo de la cobertura de Dios. Y este símbolo de la cobertura de Dios nos va a dar identidad espiritual, identidad integral, diríamos, en todas las áreas, y además nos va a revelar la condición del corazón delante de Él. O sea, como te vistes es a quien sirves. Es como decir que la comida es lo que demuestra que eres también, ¿no?
De alguna forma, lo que vistes es lo que eres. O sea, una túnica revela tu identidad, revela la cobertura con la cual estás cubierto. Por ejemplo, en la cobertura de piel en el Edén hay una transición hasta llegar al lino fino que nos habla el Apocalipsis. Y justamente hoy vamos a terminar con un pasaje del Apocalipsis. Dios nos llama desde el principio, desde que caímos, a vestirnos en santidad y fidelidad en Yeshua. Entendamos esto como una base. Así que ya con este contexto entendemos que una túnica, entonces, más que una ropa, es algo que nos da identidad, cobertura, consagración y redención. Ahora, esta es una túnica, la que vemos aquí en foto, nada más. Pero ahora vamos a hablar de las túnicas de pieles, ¿ok? Y esta es la Reina Valera, la túnica de piel, las túnicas de piel en realidad. Esto es lo que dice la Reina Valera, túnicas de pieles. Pero ustedes ya saben que me gusta ir al interlineal y si tú quieres saber cuál es el interlineal, nada más vaya a Google, que es el interlineal más sencillo, que lo vas a encontrar desde la editorial Logos, pones el versículo Génesis 3:21 y ahí pones en Google de la Biblia interlineal y te va a llevar a una Biblia interlineal en línea. O sea, no hay cómo no poder hacer esto. Entonces, cuando tú entres al interlineal vas a encontrar esto que te estoy mostrando aquí. Busca el interlineal que tú quieras, hay varios. Bueno, el más sencillo es el de Google. Yo utilizo otros más, pero bueno, el que tú quieras. Dice así en el interlineal. Fíjense la diferencia con lo que dice la Reina Valera. E hizo Adonai Elohim para Adán, subraya eso, y para su varona, túnicas de piel. ¿Qué dice en la Reina Valera? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí hay una distorsión, si se da cuenta. Y los hizo vestir. Bueno, entonces, en base a este pasaje de la interlineal, vamos a escudriñar la escritura. Así que tomamos la misma palabra que está en la Reina Valera y en la interlineal, que es prácticamente lo mismo. No sé por qué le pusieron pieles aquí, pero es una piel. Es de una piel se hizo todo esto. El Señor hizo las vestimentas, pero dice así. La palabra hebrea es, en hebreo, túnicas, es katunot. Ahora, túnicas de piel es katunot or, túnicas de piel. Entonces, la palabra katunot solamente significa túnica o una prenda que cubre por completo el cuerpo, como les había mostrado en la figura. Nada más que esto es de piel de un animal. O no dice exactamente qué animal, o sea, no voy a entrar a ese tema. Y la palabra or, que significa piel. Pero hay algo interesante aquí, y esta es una curiosidad interesante que tenemos que abrirla. La palabra or también significa luz. Por esa razón que tenemos que entender que Dios, es probable que Adán y Eva estaban vestidos de or, o sea, de piel o de luz antes de la caída. Y después fueron vestidos de piel de animal. Aquí ya hay una gran enseñanza, porque obviamente la primera piel del hombre era una piel de luz diseñada por Dios. Es decir, Él les dio como la ropa definitiva u original, algo más o menos así como está en esta figura. Pueden ver una pareja aquí que está vestida de luz, con vestiduras, vamos a decir, blancas y resplandecientes, así como dice en el anuncio de las bodas del Cordero. Son vestimentas con or, es decir, con luz. El detalle no lo sabemos, nadie lo sabe, o sea, esta es una figura nada más, lo más aproximadamente posible a lo que pudo haber sido antes de la caída, ¿ok? No estoy diciendo que así dice la Biblia, les estoy aclarando, esto puede ser una aproximación. Un día nos vamos a enterar exactamente, así que nada más vea como una forma didáctica de aprender
lo que está ocurriendo hasta este punto. Entonces, regresemos a lo que son las túnicas de piel. Ya hemos entendido lo que es esta curiosidad del significado de la palabra or, que es piel y al mismo tiempo también es luz. ¿Ok? Esto implica entonces, volviendo a túnicas de piel, katunot or, esto implica que un animal inocente, o sea, si fueron vestidos por túnicas de piel, un animal inocente tuvo que morir para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos. ¿Ok? Esto es lo que está pasando aquí. O sea, la cobertura de piel no era solo física, sino revelaba que la vergüenza y la desnudez del pecado no podían cubrirse con obras hechas por el hombre, obras propias, obras humanas, sino con la muerte o el sacrificio de un inocente. Aquí ya estamos entendiendo lo que hablamos de la redención a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no estamos hablando que el animal que Dios usó era un cordero, no, la Biblia no lo dice. Puede ser un cordero, pero si tú lees los comentarios de muchos rabinos, vas a encontrar que son, incluso llegan a conclusiones que mejor no las voy a mencionar ahora porque si no abriríamos demasiado el tema y no quiero hacer eso por el tema del tiempo. Entonces, hasta aquí ya entendemos que un animal tuvo que ser sacrificado para que el Señor vista de esta manera, como les muestro ahora en la foto, al Adán y su mujer, ¿ok? Con túnicas de piel, ¿ok? Ahora, podemos ver aquí prácticamente cómo es una túnica. Aquí Adán está vestido, Eva también, no encontré una mejor figura, pero se supone que están vestidos los brazos también, de acuerdo al concepto de lo que es una túnica. Adán no está con los brazos cubiertos, pero imaginémonos eso, ¿ok? Nada más es una imagen que logré encontrar. Bueno, sigamos entonces con esto. Y pues ahora podemos ver lo que dice Romanos 5 del 6 al 8, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí vemos un cumplimiento de lo que está hablando Pablo después de más de 4000 años. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Bueno, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, podría haber un loco, un padre que muera por su hijo. Está diciendo, puede haber alguien, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo malos, o sea, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes ver la gracia de Dios aquí en el Edén. La gracia no comenzó con Noé, tampoco comenzó con Yeshua o con Jesús cuando él vino. La gracia comenzó en el primer instante que el hombre pecó. Pues mucho más, dice el Señor, estando ya justificados en su sangre, por Yeshua seremos salvos. No dice de Satanás, sino dice de la ira. ¿De cuál ira? De Dios. ¿Ok? Recuerden esto. Dios es el juez también. Aparte de que Él es el Padre, Él también es el juez. O sea, este es un juego limpio. El mismo Padre que tenemos es el que nos disciplina. Pero llega un punto también donde el Padre puede condenarnos o si tú quieres castigarnos. Ya hemos entendido eso la anterior semana. ¿Ok? Entonces, fíjense bien en otro detalle. Dice en la interlineal Génesis 3:21, dice, e hizo Adonai Elohim para Adán, y lo mismo dice para la mujer, para su varona, es la misma categoría. En otras palabras, Dios no hizo diferencia al cubrir a Adán y a Eva. A los dos les dio la misma posición de cobertura. Cubrió a los dos de igual manera. O sea, no es que Adán está más cubierto y la mujer no. Ambos son iguales delante de Dios en cuanto a la cobertura. ¿Ok? O sea, Dios no hace acepción de personas. El Señor te ama a ti como a mí o como a Julanito o como a Venganito de la misma manera.
La diferencia es, obviamente, a quien yo decido servir, a quien yo decido adorar. El Señor me va a amar y me va a dar un puente. Si yo decido tomar el puente, voy a encontrarme con Él. Pero si yo, aún siendo amado por Dios, decido otro camino, el Señor me va a seguir amando hasta el momento en el cual yo ya me pierda. Y cuando llegue el momento del juicio, su gracia se acabó, porque su gracia permanece hasta el momento en que está sentado en su trono. Su gracia es para ahora. Después es juicio, justicia. Y Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que quiero mostrarles a ustedes, no para que tengan temor en un sentido de negativismo, sino para que tengamos temor en un sentido de responsabilidad y no jugar con el tema de Dios como si fuera la religión la base de todo esto. Y no es así. Lo que es la base de todo esto es el estilo de vida el cual Dios siempre ha querido dar al hombre para que gobierne la tierra. ¿Ok? Entonces les voy a hacer una pregunta acá que dice así. ¿Sabías que en el Edén ya estaba el evangelio oculto en forma de vestidura? Pues esto es lo que estamos hablando en este momento. El evangelio se muestra en este momento, como dice Romanos 5, 6 al 8, en forma de vestidura. Cristo murió por nosotros los pecadores. Hubo un sacrificio. Yeshua, que fue llamado el Cordero de Dios, no que cubre solamente, sino que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, así como un animal fue sacrificado para cubrir a Adán y Eva, Yeshua fue sacrificado para cubrirnos a nosotros, los que queremos seguirle. Él murió, sí, por todo el mundo, pero su sangre va a hacer efecto en todos aquellos que deciden seguirle. O sea, la sangre está abierta para todos los que quieran entrar, para todos los que quieran limpiarse, pero Él no va a obligar a que tú te limpies. Él te va a dar la oportunidad de que tú decidas limpiarte. Así que cubrirnos con su gracia, con su redención, con su justicia eterna, es una invitación para todos aquellos que quieren. ¿Ok? Eso es importante entender. ¿Ok? Sigamos escudriñando en este versículo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la siguiente palabra. Ya hemos visto, e hizo para Adán y para su varona túnicas de piel. Ahora vamos a ver la siguiente frase que dice, y los hizo vestir. ¿Ok? La palabra hebrea, los hizo vestir, es Bayal Bishem, y que quiere decir, y los hizo vestir. En otras palabras, es una forma de decir, Dios mismo los vistió. O sea, Él se hizo responsable de que Adán y su mujer estén vestidos completamente. Es por eso que se llama túnicas, por eso que no se usa el término pantalón o manto, aunque el manto también tiene un significado, sino se usa túnicas, porque la túnica representa vestimenta completa. O sea, eso es lo que el Señor quiere darte a ti y a mí en esta transición, o si quieres, en este exilio, esta vestidura completa. ¿Ok? Esto implica entonces 4 cosas mínimamente, de las muchas que podría implicar. Número 1, esta acción no fue una idea de Adán, fue una acción directa de Dios, acción divina. No es iniciativa humana como las hojas de higuera, sino aquí está el plan de Dios, la obra de Dios en acción. Número 2, esto implica al menos 4 cosas. Lo primero es acción divina. Dios es el que inicia este plan. Número 2, la cobertura es completa. Y no estoy hablando de la cobertura que se maneja en la religión, la cobertura de los pastores con las ovejas. Eso ya saben ustedes, eso es, entre comillas, algo que hay que revisar. La única cobertura que es efectiva para ti y para mí es la cobertura de su palabra, sus límites, su Torah. Esa es la cobertura que necesitamos. No solo para cubrir, sino hacernos vestir para recuperar nuestra dignidad. Dignidad es lo que Dios te quiere dar al cubrirte. ¿Ok? Aquí puedes entender lo que pasó con Noé cuando él fue descubierto por su hijo Canaán, ¿no? Bueno, número 3. También esto implica redención profética. Se está hablando aquí de esta redención a través del Cordero de Dios.
Probablemente fue un cordero que fue sacrificado acá. Y obviamente de un cordero Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. ¿Ok? La idea aquí es entender que hubo un animal que fue sacrificado. Mejor que decir animal, un inocente que fue sacrificado para dar vida al culpable, pagando con su sangre, la sangre del inocente, para que el hombre pudiera ser cubierto, ni más ni menos. O sea, el precio tuyo y el mío es la vida de un inocente. Por esa razón no podemos vivir como, como quisiéramos vivir. Tenemos que vivir agradecidos con aquel que nos salvó. Número 4. Esto también representa el que nos haya vestido el Señor, representa un anuncio de las vestimentas de gloria. Escuche bien esto que le estoy diciendo. Estas vestimentas que ve acá sí son vestiduras divinas, pero no son vestimentas de gloria. Es el plan de Dios que en realidad, por su gracia, nos está ayudando, nos está rescatando de nuestras metidas de pata. ¿Por qué? Porque las vestimentas de gloria ya son las vestimentas que son hechas ya para la eternidad. Pero Dios no nos quiere poner pieles de un animal para la eternidad. Son por eso un anuncio a las vestimentas de gloria. Esto quiere decir que estas vestimentas de piel son solamente de transición. Las túnicas cubrieron, la gloria cubre y permanece para siempre. Esta es la transición de la cobertura temporal del Edén a la cobertura eterna en Yeshua. ¿Ok? Dios mismo tomó la iniciativa. Recuerde eso, no fue iniciativa del hombre, no fue iniciativa de la religión, es Dios y Él es el único que tiene el derecho de decirnos por dónde ir, porque Él es el que nos va a llevar por buen camino. Dios mismo tomó la iniciativa de cubrir la vergüenza del hombre vistiéndolo con una prenda de sacrificio y gracia. Por eso decimos que la salvación es por gracia, pero ahí no termina. La salvación es como una moneda de dos caras. Salvación y obediencia. La salvación es el testimonio de Yeshua y la obediencia son las acciones justas o la obediencia a los mandamientos de Dios. Ambos van juntos. La gracia es para levantarnos de nuevo cuando no obedecemos un mandamiento. No es para condenarnos, sino para levantarnos. Pero que tú vivas diciendo, no, que ya no vivimos en el tiempo de la ley, bueno, ahí estás en un problema y pues es un problema del cual si no tienes humildad no vas a poder salir de él. Es muy peligroso ese problema. Y yo estaba ahí por más de 30 años y ahí tenemos que tener cuidado. Apocalipsis 19, 7, 8 nos da un anticipo de lo que va a ocurrir. Dice, esto va a ocurrir al final y con esto vamos a terminar al final de este estudio. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. En algunas versiones dice lino limpio, blanco y resplandeciente. El resplandeciente ya es algo claro, es algo blanco. Porque el lino fino, aquí está la clave. ¿Qué es el lino fino? Y hoy vamos a aprender eso también. Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Pregunta para todos. Y entonces, ¿qué son las acciones justas de los santos? ¿Ok? Esa es una pregunta para todos. Sigamos. Entonces, cuando Dios vistió la vergüenza con esperanza, es lo que acabamos de decir, nos puso las túnicas de piel, que son más que un simple detalle en Génesis. Son la primera profecía visible de gracia y redención. Una vez más, Dios no solo cubrió la vergüenza de Adán y Eva, también nos mostró el camino de salvación que culmina o es por medio de Yeshua. Las primeras prendas de pieles fueron de redención y transición. No nos va a dejar con esas. Solamente tenemos que asegurarnos que estas vestimentas las tengamos puestas, porque es la única manera de transicionar. Las vestimentas son más que simples ropas. Hoy vas a entender un poco más esto. Hay alguien ya puso un poquito lo que representan las vestimentas. Ok. Estas entonces son las primeras prendas. Mira, le voy a mostrar así rápidamente
las vestiduras, algunas de las vestiduras en la Biblia. Las primeras son las túnicas de pieles, Génesis 3:21. ¿Ok? Luego vienen las vestiduras sacerdotales, Éxodo 28. Luego viene el manto de Elías, son ejemplos nada más. Y las vestiduras reales. ¿Ok? Esto está en Esther y en Daniel 5:29. Esto es nada más un ejemplo. No pude encontrar todos los dibujos para las vestiduras porque la Biblia habla de más de 24 vestiduras que se mencionan en toda la Biblia. ¿Usted sabía eso? Más de 24 vestiduras se mencionan en toda la Biblia. ¿Tan importante es la vestimenta? Pues sí, es muy importante. Y hoy lo que estamos tratando de aprender es la transición de la vestimenta de pieles hacia la vestimenta de lino fino, resplandeciente, tal como era en el Edén. ¿Ok? Veamos a grosso modo las más de 24 vestiduras mencionadas en toda la Biblia y no se asuste que no voy a ir una por una. Nada más les estoy mostrando para la foto porque no terminaría de explicar esto. Estoy conectando las túnicas de pieles con la base de lo que son las demás vestiduras mencionadas en toda la Biblia. ¿Ok? Dios no hizo el diseño de las túnicas por casualidad. Lo hizo anunciando identidad, anunciando profecías, anunciando redención, anunciando pureza. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí está. Aquí les muestro cinco. La número uno de las más de 24 vestiduras es las túnicas de pieles, Génesis 3:21, que es lo que estamos estudiando. ¿Ok? Ya que ya saben lo que significa cubrimiento del pecado por medio de la muerte de un inocente. Esta es la primera señal de la gracia y redención. Por supuesto que la gracia comenzó en el Edén. La importancia, esta es una primera señal del sacrificio expiatorio sobre el Mesías. Luego de eso viene otra vestidura, Génesis 37:3. Las vestiduras o la túnica de José, se dice así tal cual, la túnica de colores, la túnica de diversos colores. Luego la 3, vestiduras de sacerdotes, Éxodo 28, igualmente. Si tú quieres profundizar más este tema, profundiza un poco sobre el tema de las vestiduras que se le dio a Aarón, justamente a Aarón. Incluso a Melquisedec también, eso es algo interesante. No habla directamente de las vestiduras, pero todos los sacerdotes tenían que vestirse con una prenda de un material que no podía ser cambiado. ¿Y qué era ese material? Lino fino, lino fino, ¿ok? Incluso con calzoncillos, o sea, pantalones también, pantalones son calzoncillos también. Bueno, viene el 4, vestiduras del sumo sacerdote. 5, vestiduras de lino fino para el día de expiación. Aquí hay más, aquí hay 7 más. Manto de Elías, vestiduras de luto, vestiduras reales, vestiduras de alegría, manto de justicia, vestiduras de viles, vestiduras blancas. Y hay más, aquí es del 13 al 19, vestiduras de Yeshua en la transfiguración, vestiduras tocadas por la mujer del flujo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en este detalle, nada más les estoy mostrando la importancia de las vestiduras en la Biblia. Recuerden, vestiduras habla de túnicas en una transición de pieles de animal hasta vestiduras de lino fino. Eso es algo que tal vez no te lo dijeron como para niños y hoy te lo digo. Dios no nos quiere cubrir con hojas de higuera, ni nos quiere dejar con pieles de animales. Él nos quiere vestir con obras de justicia, con lino fino, blanco y resplandeciente, que son prácticamente las vestiduras que dio el Señor a Adán y a su mujer. Desde Adán estamos cubiertos, desde la caída, con pieles, hasta la iglesia vestida de lino fino, la esposa. Aquí se habla en una figura sobre el tema de la esposa. La esposa, dice, se ha preparado. Prepárate 180, recuerde eso. La esposa se ha preparado. No existe una sola novia, espero que, bueno, tal vez hay algún caso excepcional, pero la mayor parte de las novias
tienen, y estuvimos en una boda hace poco, hace una semana, me encantó ver el programa de esta novia que dice que en su horario estaba 8 de la mañana o algo así bien temprano, peinado de la novia. Luego era no sé qué cosa más de la novia, preparándose para el momento que era justamente a mediodía, ya de la ceremonia donde han sido declarados esposos, marido y mujer. Pero ha habido una preparación. ¿Será que ese día se han preparado? No. Ese ha sido el día ya de vestirse completamente, pero la preparación fue mucho antes. Recuerde, prepararse no es ese día. Ahí nos terminamos, vamos a decir, de prepararnos, pero ya tiene que haber una preparación previa y eso dura toda la vida. ¿Ok? ¿Con qué vestidura estás vestida hoy delante de Dios? ¿Tienes las vestiduras viles, las del pecado o las vestiduras blancas? ¿Cuáles tienes? Oh, espero que sean las vestiduras blancas, que por fe ya podemos vestirnos. Aquí está un resumen de las 24 vestimentas con sus versículos y pues se los dejo nada más para la foto. Hoy nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando solamente en las túnicas de pieles. Aquí, así que sigamos con este estudio. Muy bien. Dice así, Dios nunca te cubrirá con hojas de higuera. Oh, esto está tremendo. Recuerda esto, la obra de Dios no son hojas de higuera. La obra de Dios tiene que ver con algo eterno. Las hojas de ideologías humanas se marchitan. ¿Qué son las hojas? Son las ideologías centradas en el hombre. Una ideología no es mala. Lo malo es centrar una ideología en el humanismo, donde el hombre es el centro. En cambio, una ideología es buena cuando el centro de esa ideología es Dios. ¿Ok? No sea que no vaya a pelearse contra las ideologías, vaya a pelearse contra el centro de esas ideologías que no consideran a Dios como el centro. ¿Ok? Estas ideologías, por eso, de hojas, se van a marchitar. Hagan lo que hagan, se van a marchitar. Pero las vestimentas de Dios permanecerán para siempre. Y ahora les quiero mostrar algo que a mí me gusta mucho mostrar, que son imágenes. Y en este caso te voy a mostrar una comparación de lo que el hombre hace y de lo que Dios hace. Fíjese en estas dos figuras. Esta es la forma en la cual Adán y su mujer, en la figura derecha, trataron de cubrir su desnudez. Fíjense bien, hojas de higuera. Prácticamente estaban desnudos. Ellos creían que se habían cubierto, pero seguían ocultos, seguían avergonzados. O sea, el hombre nunca va a poder cubrirse. El hombre no te va a poder cubrir. Por eso que eso de que el hombre sea tu cobertura, ahí hay un gran problema. No solo un gran problema doctrinal, sino un gran problema de manipulación. No existe ser humano que te pueda cubrir. Claro, otra cosa es respetar a la autoridad, pero cubrirte, eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Porque su cobertura, es decir, la cobertura de Dios no es humana ni pasajera, sino perfecta y eterna. ¿Ok? Entonces, esta es la vestimenta o la cobertura que Dios te quiere dar. ¿Y qué representan estas vestimentas? Aparte del sacrificio, también representan obras de justicia. O sea, es la obediencia a los mandamientos de Dios en palabras sencillas. La cobertura de Dios, por eso, no es algo que se puede hacer por medio de las obras humanas. La cobertura de Dios tiene que ver con alinearnos a su palabra, porque esta cobertura en realidad está relacionada con un plan de salvación. Las hojas de higuera, en cambio, son las obras humanas que intentan cubrir el pecado, la vergüenza. Esto es lo que trató de cubrir Adán y su mujer. ¿Simbolizan qué? La religión externa y las apariencias. Eso es lo que son las obras, ay, perdón, estoy tratando de borrar esto. Eso es lo que representan estas obras
de higuera, estas hojas de higuera, son frágiles, son temporales. O sea, en otras palabras, no te van a cubrir. En otras palabras, no sirven para nada más que son inútiles. Son frágiles y son temporales. No resuelvan ni siquiera la culpa, no resuelven nada, ni siquiera el temor, no resuelven absolutamente nada. Así que no se vuelva a cubrir con las ideas humanas que te da el sistema de este mundo. En cambio, las túnicas de piel, Génesis 3:21, representan la cobertura divina provista o diseñada por Dios. Estas señalan el sacrificio y la redención a través de la sangre, y estas sí son permanentes y duraderas y representan la imagen de la gracia de Dios por medio del Mesías. ¿Ok? Así que Dios nunca, escuche bien esto, nunca te cubrirá con hojas de higuera. Así que no trates de engañarte a ti mismo. Si tú estás cubierto con hojas de higuera, que son los activismos religiosos, que son las ideas humanas que contradicen la Biblia, aunque te lo diga el mejor hombre, aunque te lo diga tu padre mismo, si contradice a Dios, más te vale orar por tu padre. No te digo que te rebeles contra él, sino que con humildad le digas simplemente: nuestro creador dice es a la derecha y tú dices que es a la izquierda. Entonces dile ahí con todo respeto a tu padre o a esa persona a quien amas que te está diciendo que hagas algo contra la voluntad de Dios. Dile a esa persona: te pido que revisemos una y otra vez hasta llegar a la verdad. Y eso implica una inversión de tiempo, ¿ok? Ahora les voy a mostrar una figura que tiene que ver con lo que es la transición justamente de lo que ha pasado en este capítulo nada más, el capítulo 3. Vamos a decir que ya en el capítulo, al final del capítulo 1 y durante el capítulo 2, esta era la vestimenta de Adán y su mujer. Esta era la vestimenta. Cayeron y viene el capítulo 3 y ¿qué pasó? La vestimenta que tenían se convirtió en esta vestimenta. ¿Quién la diseñó? El hombre. ¿Por qué? Porque perdieron la vestimenta que Dios les había dado y Dios les había advertido prácticamente que iban a perder, iban a morir. Les voy a dar un ejemplo de medicina. Por ejemplo, con estas vestimentas, las que les voy a mostrar en este momento, estas vestimentas, vamos a decir que son de los médicos que están listos para entrar al quirófano, ¿ok? Esta vestimenta te puede meter a un quirófano, pero nadie entraría a un quirófano con vestimentas inapropiadas. Nadie entraría a un quirófano, ¿ok? O sea, no se puede entrar a la eternidad con estas vestimentas creadas por el hombre. La religión no te va a meter, no te va a dar la visa a la eternidad. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Y religión no se refiere simplemente a las personas que pertenecen a una organización o a un sistema organizado de la fe. Llámese musulmán, llámese judío, llámese cristiano, llámese lo que usted quiera. Cualquier religión que no considera a Cristo o a Yeshua como el centro de lo que realmente es Dios, esa religión solo se queda en eso, en una religión. Ahora, los ateos, por ejemplo, ¿qué hacemos con los ateos? Ellos no son religiosos, dicen. Sin embargo, no se escapan del término religión. ¿Qué significa la palabra religión? Viene del latín religare, que quiere decir volver a conectarse, volver a ligarse. ¿Con qué? Con la fe. Ahora, esta fe tú le puedes llamar ciencia, le puedes llamar razón, le puedes llamar humanismo, le puedes llamar materialismo, le puedes llamar lo que quieras, pero es fe. O sea, es creer en algo, como los ateos. No creerán en Dios, pero creen en sus experimentos fallidos de la mala ciencia. Por eso, su religión es el ateísmo, aunque no lo quieran aceptar. Ese es el concepto de religión. O sea, aunque diga que no cree en Dios, tiene fe en algo, en la ciencia, en la razón, en el humanismo. Es una vergüenza
prácticamente esos conceptos, porque por lo menos tendrían la humildad de reconocer a Dios y aunque sea decir, yo no quiero creer en Dios, eso es diferente, pero el ateo niega directamente la existencia de Dios. Es como negar la existencia del sol porque tú no quieres salir de un cuarto cerrado. Pues nunca vas a poder encontrar al sol si sigues y permaneces en ese sistema cerrado. Necesitas salir, necesitas abrirte y no te digo que te abras a todo, sino te abras por lo menos a la palabra de Dios y la estudies con humildad. ¿Ok? Entonces, esta transición, Dios tuvo que, eh, vamos a decir, ponerle una continuación con vestiduras de piel. Fíjese la transición. Primeramente es vestimentas de gloria que cubrían a Adán y su mujer. Estas eran vestimentas de luz. Existen los targumín, que son como traducciones del arameo, donde dice directamente vestimentas de luz o vestimentas de gloria. Entonces, no está en la Reina Valera, no está en algunos interlineales también, pero existe una traducción así. No vamos a entrar en ese detalle, pero también ya les dije que la palabra or quiere decir luz. O sea, hay una posibilidad de que esta era la vestimenta, algo así. ¿Ok? Pero las vestimentas de hojas de higuera obviamente no nos sirven para nada, son ineficaces. Por más adornos que le hagas, por más que des comida a los pobres, por más que vistas a las viudas, por más que des tu casa a los mendigos, no sirve para nada, más que para que tu conciencia esté tranquila. Y eso ni siquiera va a estar tranquila, realmente, porque con Dios es con quien puedes encontrar la paz verdadera. ¿Ok? Y finalmente, las vestimentas con túnicas de piel. Aquí es donde estamos vestidos de Yeshua. Esto es eficaz, esto es verdad. Esta es la vestidura de transición hacia las vestimentas de gloria, de lino fino, vestidos en Yeshua y para Yeshua y en Yeshua. Esto no te da la religión, por más que haga los mejores esfuerzos, por más que haga todo lo que haga, y no te lo estoy contando porque hace un año estuve en la religión. He estado más de 30 años en la religión y no hay maldad en un sentido en la religión como una maldad directa. Es una ignorancia nada más por causas teológicas. Y esas causas teológicas obviamente no van a ser derribadas si ambos, es decir, aquellos que todavía insisten en que no se deben guardar mandamientos, que no se deben guardar las fiestas, que no se debe comer como la Biblia manda, si insisten, insisten en eso, nunca les va a amanecer, nunca van a poder ver la luz, porque están yendo directamente contra la pared. La Biblia habla de eso desde el principio hasta el final. La Biblia habla de santidad y la santidad habla de separación. No te puedes mezclar con las tinieblas de este mundo. Tienes que alumbrarlas y tienes que ir en contra de la corriente de este mundo. En cambio, la religión lo que hace es trata de acomodarse y de eso tienes que salir. Por lo menos saca a tu familia de ese sistema y haz en tu casa justamente un arca para proteger a tu familia y ayudarles a vestirse con las vestiduras de transición, que son las túnicas de piel. ¿Qué quiere decir túnicas de piel? Que tiene que haber un inocente, una redención a través de un sacrificio pagado por Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de las vestiduras de túnicas de piel. Aquí está ya el mensaje del Evangelio. Entonces, la transición de la humanidad es luz, hojas y pieles. ¿Y qué fue una de las primeras cosas que nos dijo Yeshua? Ustedes son la luz. O sea, ya el Señor, o sea, ya Yeshua nos estaba volviendo nuevamente a las vestimentas originales, a la identidad que tenemos que tener. Somos luz en medio de este universo, somos luz en medio de este sistema, somos luz donde quiera que vayamos y eso habla de nuestras ropas, de nuestras vestimentas. Y no son parciales, no son como las hojas de higuera, cubren completamente el cuerpo. Wow, esto es tremendo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la túnica de Yeshua. Esta más o menos es la túnica de Yeshua. No sé si fue exactamente así, pero era de una sola pieza. Dice Juan 19, 23 al 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. O sea, los partieron, los vestidos.
uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron los soldados entre sí, no la apartamos, no la apartamos, esto es valioso. Echemos suertes sobre ella y veremos quién será el dueño. Lo que pasa es que la túnica de Yeshua, según lo que cuenta en el tiempo de Yeshua, una vestimenta cualquiera costaba 2 denarios, que son como 2 salarios, o sea, 2 días de salario. Aunque eso costaba más o menos una vestimenta común, una túnica común. Pero la vestimenta de una sola pieza era vestimentas de gente como reyes, gente que tenía la capacidad de hacer esos pagos. Y eso costaba como 30 denarios, más o menos como todo un mes de trabajo, solamente una ropa. Y eso era el valor, entre comillas, de la vestimenta de Yeshua, y por eso que los soldados no quisieron partirla, preferían sortearla. Eso también obviamente hace que se cumpla, que justamente se cumple una de estas tres cosas que les voy a mencionar a continuación, porque nunca su justicia, es decir, su vestimenta, fue dividida en dos partes. Siempre su justicia revela unidad, revela perfección y una entrega total, no por partes, una entrega total para nuestra redención. Esta túnica de Yeshua representa por lo menos tres cosas, probablemente muchas más, obviamente, pero yo les voy a mostrar nada más tres. Esta vestidura de Yeshua representa, número uno, unidad y perfección, es decir, era sin costura, tejida de una sola pieza, y esto enseña la unidad del reino y la perfección del plan de Dios. Número dos, revela sacrificio y redención. O sea, los soldados la sortearon mientras él moría en la cruz. O sea, nos recuerda que Yeshua entregó todo, incluso su vestidura, para cubrir nuestra desnudez espiritual. Y recuerden, el mundo te va a querer quitar tus vestiduras dadas por Dios. Y número tres, representa también la justicia, que nos reviste completamente. O sea, no hay corrupción, no hay dos partes, no hay doble vida en esto. La túnica es símbolo de la justicia completa y perfecta de Dios, que no se va a romper ni se va a dividir. En el Mesías somos vestidos con vestiduras de salvación. Y sabemos que José, que es la otra vestidura que vamos a analizar en un momento, fue despojado de su túnica por sus hermanos. ¿Recuerdan eso? Pero él fue despojado para llegar a su propósito. En cambio, Yeshua fue despojado de su vestidura para darnos redención, para darnos salvación. Eso es lo que él ha hecho por nosotros también. Veamos la túnica de José. La túnica de José era una túnica de colores. Esta es la túnica de colores, ¿ok? Esta túnica tiene que ver con lo que ocurrió con José justamente en Génesis 37:3. A José le dieron una túnica de colores por tres motivos importantes. Hoy vamos a ver eso también, son más, pero entre esos por lo menos tres vamos a ver. Dice el versículo, Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica. Nuevamente Dios mostrándote algo que va a ocurrir. Túnica de diversos colores. ¿Qué representa esto? No la ideología de género, por si acaso. No está hablando de eso, sino representa identidad y elección. La túnica de colores mostraba que José era amado y elegido por su padre. Enseñaba que cuando Dios nos escoge, nos da una identidad única, especial y diferente. Número dos, representa favor y provoca oposición, envidia. Claro que va a haber envidia, claro que va a haber celos si te ven vestidos con las vestimentas de Dios. El mundo no te va a aplaudir, te van a querer derribar, te van a querer odiar, te van a querer rechazar. Sus hermanos lo envidiaron a José y lo odiaron a causa de esa túnica. ¿Ustedes sabían eso en la historia? Fue la túnica la que hizo como llenar la gota que rebasó el vaso de agua. El favor de Dios atrae pruebas. Por eso, hermanos, si estás pasando por pruebas y oposición por causa del nombre, entonces recuerda,
No, aunque te quiten la vestimenta, así física, jamás te van a quitar el propósito, que en realidad esa es la vestimenta, el propósito de Dios, que es la redención, la salvación. ¿Ok? Además que a través de esto se forma el carácter. En cambio, las hojas de higuera, pura apariencia. Te las quitan y tú te vuelves a hacer todo el tiempo que quieras, porque piensas que esas son las que verdaderamente te cubren. Pero en el caso de los que ya entendemos lo que son las vestimentas, son vestimentas que cubren todo, es decir, vestimentas que Dios te provee. Tienen que ver con el exterior, pero más tienen que ver con el interior. Número 3, la túnica de José representa también puerta al propósito, porque a partir de aquí, a un lugar donde él parecía eh, que iba a ser asesinado, un hueco en la tierra, él encontró el camino hacia el propósito. Aunque le quitaron la túnica, no pudieron quitarle el plan de Dios para José. O sea, lo externo vas a perderlo, pero el propósito de Dios jamás. El propósito de jamás. Nunca, ni el cáncer te lo va a quitar, ni la enfermedad te lo va a quitar, ni un divorcio te lo va a quitar, ni la esterilidad te lo va a quitar. Nada te va a quitar del plan de Dios si tú le crees y permaneces en Él. Necesitas creer en Él. Necesitas aprender a dormir en paz en Él. Y no me estoy refiriendo a morir, sino a dormir. Qué bendición es dormir. Yo hace tiempo que no podía dormir, pero gracias a Dios estoy durmiendo mejor. Es bueno dormir en paz. Aunque te quiten la túnica, aunque te quiten todo lo que te quiten, nunca, pero nunca, nadie, ni siquiera el adversario, te podrá quitar el propósito de Dios que Dios te dio si tú no tiras la toalla. No te rindas. Y si te rendiste hoy, ok, vuelve a pararte. Pero si vas a morir, muere luchando, muere perseverando. No te dejes engañar, no te agüites, como dicen los mexicanos. Vamos siempre hacia adelante. Pase lo que pase, confía en esta corta vida, esta breve vida. No te enfoques tanto en las cosas de este mundo. Enfócate en el lino fino, blanco y resplandeciente, el cual está dado a todos aquellos que se preparan. ¿Ok? Así que sí podemos afirmar que la maldad, el sistema de este mundo, siempre va a intentar quitarte la túnica, o sea, la vestimenta de Dios, la identidad, el propósito, la redención, la salvación, van a intentar quitarte. Probablemente logren inclinarte, logren empujarte, logren tropezarte, logren hacerte caer, pero tú sigue adelante que Dios no va a mentir, no ha mentido nunca y no va a mentirnos después. Él va a cumplir su palabra hasta el final. Y para terminar, ¿qué conexión existe entre la túnica de pieles y la vestidura de lino fino? Esto está precioso. Así que presta atención aquí. Vamos a ir de piel al lino fino, resplandeciente, como en el Edén. El viaje de la redención. Este viaje de la redención es justamente aprender a vestirnos. Escuche bien esto. Ahora Dios no nos viste. Ahora tú te vistes. Esta es la diferencia. ¿Quién vistió a Adán y a su mujer? Fue Dios. ¿Quién se tiene que vestir con lino fino? Vos. ¿Ok? Aquí ya Dios ya no. Aquí ya eres tú quien decide ponerte las ropas de lino fino. Y vamos a ver lo que representa esto. Vestirte de lino fino muestra quién eres y de quién eres. ¿Ok? Apocalipsis 19, 6 al 8 dice así. Y oí como una voz de gran multitud, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la familia Pérez se ha preparado. No, en realidad es cada uno de nosotros se ha preparado. Así, esa es su esposa, cada uno individualmente. Yo no me puedo preparar por mis hijos, tú no te puedes preparar por tus amigos, tú te tienes que preparar para ser su esposa. Su esposa se ha preparado y su esposa
No es la iglesia protestante, no es la iglesia que nos han mencionado por tantos años. Su esposa son todos aquellos que han aprendido a vestirse de lino fino, porque a ella se le ha concedido, dice el 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, estamos volviendo al Edén. ¿Cómo eran las vestimentas del Edén? Eran puras y resplandecientes. Porque el lino fino, dice el versículo, y esto es Reina Valera, el lino fino es las acciones justas de los santos. Oh, o sea, realmente no está hablando de una tela. La tela es solamente una tipología, una idea. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué es el lino fino? El lino fino son acciones justas de quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que han decidido vivir una vida contraria al sistema de este mundo, separados de todas las mezclas. Y eso no es como una meta, es un proceso. O sea, tú puedes tener esa meta, claro que sí, pero tienes que vivir el proceso. Nunca, o sea, no vas a poder llegar y decir, ya lo logré. Tal vez Pablo en un sentido dijo que él llegó más allá de la meta, incluso él logró hacer mucho más. Yo no me quiero atrever a decir que eso me va a pasar a mí. Si te pasa a ti, hermano, gloria a Dios, quisiera aprender de ti. Pero lo que sí yo veo es que todavía yo sigo luchando con muchas cosas en mi vida y no solamente por la enfermedad, sino también muchísimas cosas, concupiscencia, pecados, cosas que hay dentro de mí, cosas que necesito arreglar. Y eso me hace recordar, diga el débil, fuerte soy, que son las acciones justas. Pues llevemos al griego, en este caso, porque no hay hebreo en el Apocalipsis, es griego. Las acciones justas viene de la palabra en griego da dikaoimata. ¿Ok? Esto es en griego. ¿Qué son? Las acciones justas son actos de justicia, las obras justas. O sea, son los mandamientos de la Torá practicados. Ok, más fácil. Esto lo hice, o sea, lo puse como para que cualquiera entienda. ¿Qué son las acciones justas? Son los actos de justicia, las obras de justicia o las obras justas. O sea, son los mandamientos de la Torah de Yeshua puestos en práctica. Esas son las obras de justicia. ¿Quieres vestirte de lino fino? No está hablando de una tela nada más. Está hablando de lo que representa el lino. Y ustedes sabían las características del lino, son impresionantes. El lino, por ejemplo, ¿por qué es que se ponían? El lino es la única tela que hay en el mundo que no te hace sudar. ¿Sabías eso? O sea, si sudas es por esfuerzo humano, pero así naturalmente el lino fino no te hace sudar. En otras palabras, cuando venía Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que vestirse con lino fino y no tenía que haber sudor en él. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía que entrar ahí sin esfuerzos o acciones humanas. Obras, el sudor representa obras humanas. ¿Recuerdan lo que es el sudor? Con el sudor de tu frente, todo eso. Entonces el lino fino viene a resolver también ese asunto para que nosotros entendamos que no hay forma que el sudor humano nos regrese al Edén, sino es el lino fino. ¿Y qué es el lino fino? Aparte que es una tremenda tela y además cara, es justamente los mandamientos de la Torá puestos en práctica. Así que, ¿cómo es que no hay que guardar mandamientos? Pues si no guardas mandamientos, te vas a ir a otra parte, mi querido hermano. Así que no me creas a mí y yo no te estoy hablando para que tú te enojes conmigo, te estoy hablando para que despiertes y si de pronto estás encontrando que yo me estoy equivocando, pues tienes ahí toda la Biblia abierta para ti, escudriñala y pues me ayudas si encuentras algo contrario a lo que yo estoy diciendo. Y con gusto, si la Biblia lo dice, te aseguro, yo voy a ser uno de los primeros en alinearme a eso que dice la Biblia. Mientras tanto, si tú tienes de pronto alguna duda con esto, simplemente sé humilde y revisa lo que estamos hablando conforme a lo que dice la escritura. El lino fino no se compra, se vive. El lino fino representa pureza, santidad y separación. Ese es el lino fino. Así que si quieres ser la esposa de Yeshua, recuerda, la gracia te cubre y te salva. Es verdad, pero la obediencia te adorna.
como evidencia de tu amor fiel a Yeshua. El lino fino viste tu alma de lino fino y tú no puedes pedir que alguien te vista, ni siquiera Dios lo va a hacer. Escúchame bien esto. Dios no va a obedecer por ti lo que tú tienes que obedecer. Yo no voy a obedecer por mis hijos lo que ellos tienen que obedecer. El lino fino representa tus obras justas delante de Dios. Ese es el mensaje de las túnicas de pieles. Y estas obras justas no las puedes lograr por tus fuerzas y tus esfuerzos humanos o por la religión. Dios te está mostrando que hay un precio muy alto que se ha pagado, que está en Yeshua. Así que vístete tú del lino fino. Vístete tú de las obras de justicia. Viste tu alma de lino fino y así reflejarás la gloria de tu esposo, que es Yeshua, en una especie de comparación o analogía. Recuerda, Dios ya te vistió. Él hizo el trabajo inicial. Él te vistió, dice Génesis 3:21. Él ya te vistió con salvación y redención, por gracia. Pero ahora, dicen algunos gringuitos, es tu toca. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que vestirnos de lino fino. Tú tienes que vestirte de lino fino. Debes ponértelo cada día con tu obediencia por amor, haciendo teshuvá, haciendo arrepentimiento de todo corazón. ¿Ok? Entonces, hagamos ese trabajo aprendiendo lo que dice el Señor, que Él no quiere que nos vistamos con hojas de higuera y Él mismo nunca nos vestiría con hojas de higuera. ¿Ok? Hay mucho más que hablar, pero hasta aquí vamos a parar con esta enseñanza. Oremos. Amado Señor, gracias por este día. Gracias por todos mis hermanos que están aquí estudiando con nosotros. Te pido tu bendición y te pido que a cada uno nos enseñes a transicionar de las vestiduras de pieles. Ya entendimos, Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en eso ya lo tenemos claro. Ya no hay duda de eso, Señor. Y ahora nos falta el, el obedecer tus mandamientos. Como dice el Apocalipsis, Señor, son dos cosas los requisitos. Y uno es el testimonio de Yeshua y eso ya lo tenemos, Señor. Ya creemos que Yeshua es nuestro Salvador por gracia. Pero ahora ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus mandamientos. Y esto es completar la obra, el plan tuyo, Señor. No hay otra idea, no hay otra ideología, no hay nada que se compare a este plan perfecto, eficaz que viene de ti. Gracias, amado Señor, y te pido que ninguno aquí de los que esté escuchando esta palabra se pierda, Señor, en sus propias ideologías, en sus propios razonamientos. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y entender que cuando salgamos de este momento de estudio, Señor, el mundo va a estar siempre en una dirección contraria a la tuya. Ayúdanos a no contaminarnos, a no ir en contra de esa corriente, a no tirar la toalla, a no desanimarnos, Señor, sino a seguir hacia adelante. Poner nuestras vidas en orden y aprender a vestirnos con el lino fino, que son las obras de justicia, que es la obediencia a los mandamientos, practicar los mandamientos de Dios. No quiere decir cumplirlos todos al pie de la letra, sino quiere decir practicar los mandamientos y dejar de practicar el quebrantarlos o el pecado. Amado Señor, gracias por tu bendita palabra. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos amén y amén. Hasta aquí llega la grabación de este día.